Y tenemos en Política, Producción y Trabajo a un invitado de lujo, un referente histórico del justicialismo, que nos puede dar fe de la historia política argentina desde los años 60 en adelante. Jorge Landó es actual diputado nacional del Frente para la Victoria y es apoderado nacional del Partido Justicialista. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias por haberme invitado. Cuando uno hace la referencia de histórico puede ir desde el cafiero, aquel que lo convocó en su momento y que hace pocos días nos dejó. Sí. Y también, bueno, hacer una referencia a Carlos Kirchner, que también en estos días estamos recordando los 4 años de su desaparición. Sí. Y la verdad que es cierto, son etapas y ciclos históricos de la Argentina. El que me convocó a mí fue Antonio Cafiero en el año 88 y desde entonces estoy como apoderado en aquel momento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, del cual sigo siendo apoderado, y desde el año 98-99 en el justicialismo en el orden nacional. Esto muestra que el justicialismo prácticamente es uno de los partidos que más dinamismo tiene en sus procesos de renovación interna, porque ¿cuántas figuras ha dado el justicialismo a la escena nacional frente a una velocidad menor en renovación generacional en otros partidos? No cabe ninguna duda. El último cambio generacional que tuvo el radicalismo, que es el otro partido nacional opositor, depende del rol que le toque, pero el otro partido que constituyó durante muchos años el esquema bipartidista en la Argentina, ellos produjeron su cambio en el año 82. Con la muerte de Ricardo Balbín y el acceso de Ricardo Alfonsín. No fue consecuencia solamente de la lucha política, sino finalmente del fallecimiento de Ricardo Balbín, y ahí se produjo el reemplazo de una nueva generación en el radicalismo. ¿Y cuál es la herencia que deja Kirchner para las nuevas generaciones y para la sociedad presente de Argentina? Bueno, Néstor Kirchner fue parte de la generación de los 70 que se incorporó en una circunstancia muy especial de la vida argentina y del mundo, del mundo occidental, porque en aquel momento se produjo un cambio muy fuerte, cultural muy fuerte, en la Argentina, es lo que se conoce hoy como el setentismo, pero que fue consecuencia del Mayo francés, de la Revolución cubana, de una cantidad de procesos de la resistencia en la Argentina, una cantidad de procesos que confluyeron y que son parte de nuestra historia personal, particularmente de mi generación. Y en aquel momento soñábamos, como cualquier joven, con un mundo mejor, con una Argentina mejor, con una Argentina a la que había que hacerle una cantidad de modificaciones estructurales. Y bueno, eso que parecía en los 80 que nunca iba a llegar, y en los 90 menos todavía, en los 2000 comenzó con Néstor a materializarse, y comenzó a esos sueños que teníamos entonces se fueron dando y fue transformando la sociedad. Por eso mi identificación siempre fue muy natural, porque es lo que yo pensé siempre, digamos, lo que pensé que nunca iba a ver. Con Néstor Kirchner también se representa una generación de líderes latinoamericanos que de algún modo han convalidado sus liderazgos en estos últimos días. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil. Y el Frente Amplio en Uruguay, como una expresión progresista del... Que además es una excelente elección que fue ocultada en general por los medios, la excelente elección que hizo Tabaré, mucho mejor de lo que se esperaba previamente. No, ese es un proceso muy interesante porque es la consecuencia no concertada de la reacción de la región ante las políticas neoliberales de los 90. Ante esa presión y el desastre que generó en nuestra región, esas políticas vinieron, esas reacciones en cada uno de estos países, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Y si mal no recuerdo fue el 4 de noviembre de 2005 cuando esa generación, con gestos de complicidad entre ellos intercambiándose en Mar del Plata, claro, fue cuando de algún modo le pusieron punto final a la posibilidad de que el ALCA se extendiera a toda América Latina,
marcando un claro predominio de la idea o ideología dominante de Estados Unidos sobre la región. Es muy interesante esto, porque yo quiero recordar que hasta el gobierno de la Rúa, el planteo del ALCA era una política de Estado para la región, y eso fue, de la Rúa deja el gobierno en el fin del 2001. Hasta ese momento era la política a la cual adscribía el radicalismo en aquel momento, y la alianza naturalmente, y contra la que estábamos nosotros, y que después, efectivamente, como usted dice, se vio en ese encuentro. Y los Estados Unidos se sorprendieron, el presidente Bush se sorprendió, porque vino acá pensando que todos lo iban a aplaudir, y de pronto se encontró que la realidad de la región había cambiado sustancialmente. Si no, no hubiera venido. Bush previamente analiza, o un presidente en los Estados Unidos analiza a dónde va a ir y con qué escenario se va a encontrar. Y esa reafirmación de los brasileños sobre la continuidad política de esta generación, esa reafirmación de Bolivia, de Uruguay, sobre una idea política que tiene mayor sensibilidad social que la que ha tenido el neoliberalismo latinoamericano. Sí. ¿Eso se puede proyectar en la Argentina también en el escenario que tenemos hoy, de aquí hasta la renovación del mandato presidencial? Yo no tengo ningún tipo de dudas en ese sentido, inclusive lo he escrito, creo profundamente en eso, porque mire, de última se gobierna o para los pobres o para los ricos. Te voy a decir, pero se gobierna para todos. Claro que se gobierna para todos, naturalmente, si no un país no puede ir adelante, si no se toma integralmente. Pero cuando usted tiene que tomar en la soledad de su escritorio o en la soledad de su poder de decisión, hacia qué lado agarra, o para la derecha o para la izquierda, siempre tiene que pensar que va a defender o a los más débiles o a los más poderosos. Naturalmente, nosotros defendemos a los más débiles. En estos años, 30 años de democracia, nosotros hemos fortalecido institucionalmente muchas cuestiones. Hay otras que a lo mejor todavía falta. Falta fortalecer precisamente a la justicia, en eso se está trabajando. Pero en cuanto a lo electoral, ¿qué faltaría? Bueno, nosotros tenemos un buen sistema electoral en la Argentina, realmente un sistema que es un orgullo para toda la región, es un sistema que tiene casi 100 años en la Argentina. Lo que pasa es que hay que ir adecuándolo y mejorándolo permanentemente para que siga siendo el mejor. Ustedes piensen que que tenemos nosotros un sistema de presidentes de mesa que son elegidos por la justicia al azar y funciona. Usted piense que tiene 100 años, la ley Sáenz Peña va a tener 100 años de ejercicio. Naturalmente, esta no es igual a la ley Sáenz Peña del año 1912, pero en términos generales es así, el voto es directo, secreto y obligatorio, es lo mismo. Lo que pasa es que hay que ir adecuándolo permanentemente para que siga siendo bueno y siga siendo un ejemplo para toda América. En Argentina, las autoridades que emergen de las elecciones emergen de manera absolutamente pacífica, y ustedes no recordarán de sus crónicas periodísticas que haya habido cuestionamiento de fraude históricamente para ningún presidente, ningún gobernador. Esto no ha existido. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite la alternancia. Pero entonces, pacífica. ¿Cuáles son las modificaciones que requiere este proyecto, esta ley electoral nacional? Bueno, hay que perfeccionar una cantidad de cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, usted tiene que resolver el problema del ausentismo de los presidentes de mesa. ¿Por qué? Porque no se pueden nombrar a dedo los presidentes de mesa, tienen que ser gente nombrada por la propia justicia. Entonces, para eso usted tiene que generarle una remuneración a los presidentes de mesa, pero además de la remuneración, que con eso no alcanza, tiene que generarle una capacitación. ¿Por qué? Porque el presidente de mesa tiene que saber más que los fiscales, o por lo menos no tiene que saber menos que los fiscales, porque si no se rompe el orden jerárquico de quien arbitra el sistema de control cruzado que tiene cada mesa de votación. Porque usted piense que en cada lugar de votación el que manda es el presidente de mesa. ¿Y la posibilidad de la incorporación del voto electrónico?
Esto es tanto el voto electrónico como la boleta única yo me inclino más por la boleta única que por el voto electrónico, son lugares a los que vamos a llegar, no todavía, porque tenemos un problema previo que resolver. Nosotros tenemos tenemos un sistema de partidos políticos quebrado, que se quebró justamente a partir de la crisis del año 2001-2002. ¿Por qué? Porque hasta ese momento teníamos un partido oficialista y un partido opositor, y estos generaban la alternancia. Ese sistema, con la pérdida, con la destrucción del radicalismo, se fue quebrando, y lo que se necesita es recrear nuevamente un sistema de partidos. Usted no puede generar ni voto electrónico ni boleta única si usted no tiene una oferta electoral dimensionada. Con 60 partidos políticos no se puede. Hay 700 partidos políticos reconocidos en el país, pero solo en la provincia de Buenos Aires usted tiene 60 partidos políticos. Lando, quiero aprovechar 30 segundos. Sí. Usted, como apoderado nacional de justicialismo, ¿cree firmemente que el gobierno nacional va a lograr imponer su propia sucesión en las elecciones de 2015? En realidad no es el gobierno el que los va a imponer, sino el pueblo, que va a legitimar con su voto quién lo beneficia y en quién confían para continuar defendiendo su posición, la posición de los más débiles. Así que no tenga ninguna duda que esa continuidad va a estar garantizada. ¿Y los candidatos del Frente para la Victoria o del justicialismo van a ser elegidos a través de las PASO, o va a haber intervención política desde fuera de la estructura para definir las candidaturas? El mecanismo que está determinado por ley son las PASO, es decir, son las elecciones con el voto directo y secreto de todos los ciudadanos. Eso no significa que se deje al libre albedrío, sino que va a haber seguramente, a través de la conducción del justicialismo, del Frente para la Victoria, una propuesta que va a ser la que se va a ofrecer a los ciudadanos para que adscriban a ella. Muchísimas gracias, Jorge Lando, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Con usted nos reencontramos luego de una breve pausa.